Hola, bienvenidos a la Academia Virtual EFI ERP. En este video tutorial hablaremos sobre los terceros de nuestra empresa. Para ello nos iremos al menú principal del software, en la opción terceros, y vemos que tenemos 4 tipos de terceros. Tenemos los contactos, los proveedores, los clientes y los empleados de la empresa. Iniciemos entonces con los contactos. Los contactos son todas aquellas personas o empresas de la cual nos interese gestionar su información dentro de nuestro software. Por ejemplo, podría ser la información de un electricista, de un abogado o de cualquier empresa con la que algún día hayamos tenido un tipo de relación y que no necesariamente son proveedores, clientes o empleados del sistema, porque si fueran alguna de estas otras 3 categorías, pues directamente iríamos y crearíamos o gestionaríamos ese contacto en esas otras opciones. Entonces, generalmente los contactos los gestionamos en la base de datos de contactos de nuestros teléfonos móviles. La desventaja que tiene esto es que en cualquier momento el teléfono móvil puede descargarse, puede perderse y toda esa base de datos de contactos importantes pues se perderían y nuestro equipo de trabajo no podría acceder a ellos. O simplemente por estar almacenados dentro de nuestro teléfono móvil personal, los demás miembros del equipo de trabajo no podrían acceder a ese contacto en cualquier momento que lo requieran con prioridad. Entonces vamos a ver cómo se crea un nuevo contacto. Damos entonces en la pestaña de acciones, en el botón crear nuevo contacto. Vemos que este formulario de crear nuevo contacto tiene 2 bloques principales. Uno es la información del tercero y otro es la información del contacto. En todos los demás tipos de terceros, que son los contactos, los proveedores, los clientes y los empleados, veremos que este primer bloque es común a todos. Es decir, todos los tipos de terceros tienen este primer bloque que se llama información del tercero y corresponde a la identificación, al nombre en que identifica ese tercero, sus teléfonos, su correo electrónico, su dirección, etcétera. Todos los datos personales que lo identifican a él. Y el segundo bloque corresponde a ciertos campos que son muy particulares solo para este tipo de tercero. En este caso, por ejemplo, para un contacto. Entonces vemos que está, por ejemplo, el campo de referencia, que sería el campo más importante de un contacto, porque es lo que nos da la noción a nosotros de saber ese contacto quién es o a qué corresponde o por qué lo conocemos o por qué lo buscaríamos en el sistema. Entonces en este caso ahí podríamos colocar por ejemplo su profesión, su cargo, de qué empresa es, etcétera. Y cualquier miembro del equipo más adelante podría buscar fácilmente, por ejemplo en ese campo abogado y saldrían toda la base de datos que nosotros tenemos de los abogados, de todos nuestros contactos abogados, electricistas, etcétera. En tipo de marketing sería la opción en la que podemos identificar de dónde conocemos ese contacto, o sea, por relaciones públicas, por página web, por Facebook, porque también los contactos se manejan en muchas empresas para gestionar los clientes potenciales, es decir, clientes que pueden llegar a ser clientes compradores de nuestro negocio, pero que hasta el momento no han realizado la primera compra o venta con nuestra empresa. Entonces, digamos que salieron a través de una campaña de marketing online, tenemos los teléfonos y los nombres de esas personas, pero aún no son clientes de la empresa porque no han realizado ninguna compra a nuestra empresa. Entonces, en ese caso, el campo tipo de marketing pues serviría mucho para saber por qué canal obtuvimos el contacto de esa persona. El campo sucursal, para saber este contacto a qué sucursal de nuestra empresa corresponde o en qué sucursal se creó. Si quisiéramos, vemos que es un campo opcional. Un campo observación en el que pudiéramos guardar cualquier observación particular de ese contacto. Y unos campos para asociar el equipo de trabajo con el que ese contacto se relaciona. Es decir, podemos asignarle, por ejemplo, un responsable asignado de ese contacto, es decir, un usuario principal que es la persona encargada de gestionar ese contacto o de llevar la relación directa con ese contacto, y también podemos agregar un equipo de varios miembros que también pueden tener acceso a ese contacto.
En este caso, esta lista sería una lista múltiple. Vemos que nos aparecen todos los usuarios del sistema, de las sucursales pues, que nosotros tengamos autorizadas, y podemos autorizar este contacto a todos ellos. Igual este campo de equipo de trabajo es opcional. Si es un contacto que está disponible para todos los usuarios de la empresa, pues no sería necesario asignar algún equipo de trabajo. Entonces nos devolvemos al primer bloque, que es la información del tercero. Vemos que es un formulario muy intuitivo de información personal. En los campos que sean obligatorios los debemos ingresar. Por ejemplo, en los contactos, miremos que la identificación del tercero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener el teléfono de un electricista, pero no necesariamente tenemos su cédula, su identificación. Entonces, si nos falta ese dato, puede que no podamos crear el dato, registrar el dato en el sistema porque no tenemos su identificación. Para un contacto basta con tener su nombre, algún tipo de teléfono o dirección, y lo que sí es importante es tener la referencia, es decir, ese contacto de dónde salió. Empezamos a diligenciar en todos los campos con los que contamos de ese contacto. Recuerden que en todos los formularios del sistema, utilizando la tecla tabular del teclado, podemos pasar entre los diferentes campos, y si queremos retroceder podemos apretar las teclas Shift tabular y retrocederemos en los campos del formulario para ingresar o diligenciar de una forma más rápida sin necesidad de utilizar el mouse. Listo. Algo muy importante que hay que conocer sobre los terceros dentro de EFI, y es que para EFI todos los terceros pueden llegar a ser en común por el número de identificación. Es decir, yo puedo crear un contacto que sea el contacto con cédula 123456. El contacto se llama Felipe García, por ejemplo, y vamos a decir que su teléfono es el siguiente y que esa persona es un abogado de la ciudad de Bogotá, por ejemplo. Ok, y creamos el contacto, le colocamos, listo, identificación, un teléfono, y ya, solo tenemos esos contactos de la persona. Puede que este contacto más adelante se convierta en un cliente de la empresa porque nos realizó alguna compra, o se convierta en un proveedor porque nosotros adquirimos un servicio con él. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos al siguiente tipo de tercero que vamos a crear, pero de la misma persona o de la misma empresa. En este caso, digamos que lo vamos a crear como proveedor también. Colocamos la identificación, es decir, cédula de la ciudadanía y el número, y automáticamente el sistema miremos que relaciona, solo por el número de identificación, relaciona que ese tipo de tercero ya existía, y mire que nos trae la misma información que habíamos diligenciado en el tipo de tercero contacto. Toda la información que hayamos diligenciado en contacto de este primer bloque se va a compartir con los otros terceros, sea proveedores, clientes o empleados, que estén asociados a este mismo número de documento. ¿Qué es lo que cambia en cada tipo de tercero? El segundo bloque. ¿Por qué? Porque esto es información propia solo de los proveedores. Es decir, esta información no va a salir ni de clientes, ni de contactos, ni de empleados. Entonces, este segundo bloque de información sí lo debo diligenciar. Pero lo bueno es que no solo ahorro tiempo porque esta información, digamos, se digite sola, sino que ambos terceros, tanto el contacto como el proveedor, quedan conectados como si fueran identificados como una sola persona. Es decir, si yo le actualizo ahora un teléfono fijo, por ejemplo acá, y diligencio los campos correspondientes a un proveedor obligatorios que son tipo de persona, vamos a decir que él es una persona natural, tipo de régimen de IVA, vamos a decir que él es simplificado. Listo, dejémoslo así, démosle crear proveedor. Miremos que ya cuenta con un teléfono fijo. Si nos vamos al tipo de tercero de contactos donde lo habíamos creado, miremos que también se actualizó el campo teléfono número 1. Es decir, ese tercero queda de forma única dentro de los terceros de nuestra empresa. Solo que un tercero puede llegar a ser de diferentes tipos. Una persona, una empresa puede llegar a ser cliente y proveedor al mismo tiempo de nuestra empresa, o puede llegar a ser contacto, proveedor y cliente, o empleado y cliente al mismo tiempo, no importa, pero dentro del sistema se identifican todos como una sola representación de una sola entidad, y esto es posible a través del tipo de documento y número de documento. Vamos a crear, por ejemplo, ya vimos cómo crear un proveedor, es exactamente lo mismo que crear un cliente.
perdón, un contacto, simplemente que lo único que va a cambiar es el segundo bloque. Ya sabemos que nos sale los campos correspondientes a un proveedor. Vamos a mirar, por ejemplo, los clientes, cómo crear un cliente. Entonces accedemos en la pestaña superior, en el menú de acciones, crear un nuevo cliente. Miremos que nos aparece lo mismo, un bloque con la información personal del tercero y un segundo bloque de la información que solo corresponde a los clientes. Entonces vamos a crear un nuevo cliente, inclusive vamos a crear el mismo para que nos sale la misma información. Ahorremos tiempo, mire que nos trae Felipe García, nos trae el teléfono fijo, el celular. En este caso hay nuevos campos que sí son obligatorios para los clientes, es decir, por ejemplo, la dirección. En este caso entonces vamos a colocar en alguna dirección para ese cliente. Y vamos a colocar del segundo bloque de información del cliente los campos que son obligatorios, o sea, todos los que tienen el asterisco. Tipo de persona, más que es una persona natural como cliente. ¿Por qué se vuelve y se pregunta el tipo de persona? Porque una persona, una empresa, como proveedor puede ser un tipo de persona, un tipo de régimen, pero como cliente puede ser otro tipo de persona, puede llegar a pasar. En régimen de IVA vamos a decir que es simplificado, tipo de cliente vamos a decir que es un comprador, en moneda principal, él perfectamente nos compra en pesos. Si en algún momento tenemos un cliente que sea de Estados Unidos, de Europa, lo que sea, podemos seleccionar cuál es su moneda principal para que cuando creemos una transacción a este cliente, automáticamente, si es una factura, una cotización, lo que sea, esa transacción se colocará en la misma moneda del cliente. Entonces digamos que es un dólar estadounidense, entonces lo seleccionamos. Cuando creemos una factura de venta, por defecto esa factura de venta se colocará en que se va a elaborar en medio de la divisa, por medio de la divisa dólar estadounidense. Las tarifas de precios también es muy importante en la parte de los clientes. Yo a un cliente le puedo especificar cuál es la tarifa de precios con la que siempre lo voy a vender todos los artículos de la empresa. Recordemos que un artículo dentro de EFI tiene asociado, o perdón, una empresa puede utilizar varias tarifas de precio. Por defecto tiene dos, que es la tarifa de precio normal y la tarifa especial, pero a través de la opción administración, mantenimiento de tablas, tarifas de precio, cada empresa puede crear las tarifas dinámicamente que quiera y con los nombres que quiera. Entonces podemos asignarle a este cliente cuál va a ser su tarifa de precios para que cuando le realicemos una venta a este cliente, automáticamente los precios se especifiquen según la tarifa de precios que le dimos. En este precio vamos a decirle que, por ejemplo, ahí le vamos a dar tarifa de distribuidor, es decir, que cada vez que le hagamos una factura de venta, todos los artículos que le anexemos a esa factura va a relacionar el segundo precio de ese producto, que sería la tarifa de distribuidor. En la actividad económica de este cliente, vemos que es un campo no obligatorio, pero sí lo tenemos, porque de pronto siempre pedimos el RUT de nuestros clientes, que es una muy buena práctica, pues de una vez la podríamos ingresar acá. Recuerden que en estos buscadores dinámicos podemos colocar el código SIU directamente y no tenemos que bajar buscando en toda esa lista larga. La forma de pago es un campo opcional, pero también sería bueno definirla de una vez. Por ejemplo, que a este cliente siempre le vendemos a 30 días y lo mismo. Esto es muy bueno especificarlo desde acá porque cada vez que le creemos una factura a ese cliente, automáticamente esa factura, después de que seleccionemos el cliente, nos va a agarrar esa forma de pago de 30 días. La retención, también muy importante. Si nosotros sabemos que un cliente siempre nos va a practicar un 3.5% de retención o el 2.5% por compras, lo que sea, desde el momento de crear el cliente podemos especificarle esa tasa. Y una vez creemos, le vamos a crear una factura de venta a este cliente, automáticamente el sistema sabe que ese cliente nos va a aplicar esa retención y de una vez se especifica dentro de la factura. Por defecto a todos los clientes se permite la venta. Si en cualquier momento un cliente por una mala experiencia, por lo que sea, se le prohíbe la venta, podemos prohibir la venta y este cliente no aparecerá disponible para que nuestro equipo le pueda crear facturas de venta. También podemos especificar un cupo de crédito máximo o un cupo de crédito disponible para que ese cliente pueda tener facturas a crédito y otros campos más como el primer contacto con el cliente, de dónde salió ese cliente, por relaciones públicas, a través de una red social, etcétera, a qué sucursal pertenece ese cliente. Esto es opcional, no hay que colocarlo, pero si quisiéramos distribuir los clientes en cada una de nuestras sucursales, pues también lo podríamos asociar a través de este campo. ¿Quién es el responsable asignado de ese cliente? Para en ciertas empresas que manejan los clientes,
con un vendedor asociado siempre. Entonces simplemente buscaríamos quién es el responsable, quién es el usuario que está asociado con ese cliente, y en cualquier momento de una compra, de una reclamación, pues ya sabemos que el usuario encargado de ese cliente es tal persona. También podemos asociar el vendedor. Este vendedor sale no de los usuarios del sistema, sino de la tabla de los empleados, que es el tipo de tercero que ya vamos a ver más adelante. Entonces, todos los empleados de nuestra empresa que tengan activado un check o un chulito que dice que son vendedores, automáticamente van a salir acá al listado de todos los vendedores. Y cada vez que le creemos una factura de venta o un documento de venta a este cliente, automáticamente va a asociar que el vendedor es el que especifiquemos en este campo. Lo mismo, no es un campo obligatorio, pero es muy bueno todo este bloque de información del cliente para parametrizar bien los documentos de venta y que no haya que estar colocando la información manual al momento de hacerle un documento de venta a este cliente. Le damos crear cliente y vemos que ya queda creado nuestro cliente en acá como un tercero más de nuestra empresa. Podemos en todos los terceros de la empresa podemos asociar una foto para ese tercero, por eso como para que sea más organizado, para si uno tiene unos clientes que son muy fieles y no manejamos mucha cantidad de clientes, sino clientes más fidelizados, sería una muy buena opción tener la foto de todos nuestros clientes o de todos nuestros proveedores. En ese caso simplemente nos posicionamos sobre la foto del cliente, del proveedor, y damos la opción cambiar. Recuerden que tenemos la opción al igual que en perfiles de usuario y en perfiles de usuario en el logo de la empresa, de subir una foto que previamente tengamos guardada en nuestra computadora o nuestro equipo móvil, o tomar una foto directamente desde la cámara de nuestro equipo tecnológico. Y vamos con la última opción de terceros, que son los empleados. Lo mismo, vamos a la opción crear nuevo empleado. Nos aparece el primer bloque de información del tercero, que es igual a todos los otros tipos de terceros, donde aparece la identificación, el nombre, teléfono, dirección, etcétera. También miremos que acá en las redes sociales podemos agregar dinámicamente en cualquier tipo de red social que exista hasta el momento, como Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. De pronto en algunos tipos de empresas o de negocios sea muy importante tener este tipo de redes sociales de los clientes, ¿cierto? En ese caso podemos almacenar todas esas redes, esas cuentas de redes sociales por acá. Y tenemos un segundo campo que es la información del empleado. Aquí es donde aparece el check para identificar cuáles de los empleados son los vendedores de la empresa, y también aparece un check para identificar cuáles de los empleados de la empresa son cobradores. Porque más adelante en la gestión de cobros podemos ver que nosotros podemos asociar un cobrador a una cuenta por cobrar para que él sea encargado del cobro de esa cuenta. Listo, tenemos el estado del empleado que puede ser activo, la sucursal a la cual pertenece ese empleado, que es un campo obligatorio, porque físicamente un empleado siempre debería estar asociado a una sucursal principal, y la moneda principal en la que ese empleado está asociado con nosotros, más que todo para el tema de comprantes de egreso por nómina o lo que sea. Al momento de realizar esa transacción, automáticamente se colocará la divisa que él tiene asociado como moneda principal. Al igual que en todas las otras funcionalidades, recuerden que tenemos los filtros de búsqueda para identificar un tercero puntualmente por su celular, por su nombre o por su identificación. Cuando ya tengamos una cantidad de clientes muy grande, una cantidad de proveedores o empleados muy grande, pues lo ideal no es bajar visualmente buscándolo, simplemente vamos y identificamos por cualquier campo que conozcamos, damos el botón aplicar filtros y encontraremos rápidamente alguien que estamos buscando. En este caso podríamos buscar, por ejemplo, por cliente, por ejemplo, Felipe. Cuando sean campos de texto, recuerden que ahí nos sale la ayuda en tratar de especificar una sola palabra, incluyendo las tildes, porque si colocamos varios nombres, pues puede que no tengan la misma estructura y no lo vamos a encontrar. Mientras que con una sola palabra es más que suficiente para encontrar de forma única un registro que estemos buscando. Y por último, la opción de exportar a Excel. Recuerde que también desde EFI toda la información se puede exportar a Excel para darle cualquier tratamiento, para almacenar esa información como cada empresa lo requiera. Simplemente seleccionamos una consulta que queramos a través de filtros de búsqueda o la consulta por defecto que nos trae todos los terceros que se encuentran vigentes, y damos la opción de exportar a Excel. Escogemos la ubicación donde queremos guardar el archivo, lo abrimos y ahí tendremos pues toda la base de datos de los terceros de nuestra empresa.
Yo creo que eso es todo lo que debemos saber acerca de la funcionalidad de terceros. Los esperamos en nuestro próximo video tutorial. Muchas gracias.